Fundamentación legal, magister. De acuerdo, adelante. Ya. Entonces dice, la presente investigación está fundamentada en la Constitución de la República del Ecuador, la Ley Orgánica de Educación Circular LOEI, la Ley Orgánica de Educación Superior LOES y el Código de la Niñez y Adolescencia, destacando los siguientes artículos que avalan el presente trabajo sobre la gamificación y el proceso de enseñanza-aprendizaje. Perfecto. Me parece un muy buen párrafo de inicio, muy concreto. Y respecto de las leyes que se van a nombrar, eso, por favor, compañeros, tendrán en cuenta, ¿no? Todo aquello que se vaya a nombrar es importante colocar en un párrafo introductorio. Eso es muy importante a lo largo de todo el trabajo, de todos los títulos de los temas. Ya. Sigamos, Mauricio. Entonces ahí puse la Constitución de la República y puse algunos, el título 1, elementos constitutivos del Estado, capítulo primero, principios fundamentales. Puse el artículo 3, que son los deberes primordiales del Estado. Perdón. Dice garantizar ¿Ya? sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes. Aquí lo que estaba la educación es la parte importante. También hace la sección quinta, la educación, el artículo 26, la educación es un derecho de las personas a lo largo de la vida y un deber ineludible y excusable del Estado, constituye un área primordial de la política pública y de la inversión estatal, garantiza garantiza garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo. Le puse también la página. También tengo del régimen del buen vivir, inclusión y equidad, que puse el artículo 34, el Sistema Nacional de Educación tendrá como finalidad el desarrollo de las capacidades y potenciales individuales y colectivos de la población que posibiliten el aprendizaje y la generación y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y culturas. El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende y funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. Por último, también le puse el artículo 35, que tiene que ver con la educación superior, que dice que el sistema de educación superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión científica y humanística, la investigación científica y tecnológica, la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas, la construcción de solución para los problemas del país en relación con los objetivos del régimen del desarrollo. Y aquí le puse un pequeño párrafo que dice, de acuerdo con los artículos mencionados en la Constitución de la República del Ecuador, este trabajo de investigación sobre la gamificación es pertinente con el desarrollo e innovación de la educación, haciéndola participativa e inclusiva sin ningún tipo de distinción, siendo menester de la educación superior participar en este proceso. Ya, Mauricio, ahí le hago un pequeño comentario. A ver, no sé si se sube a la parte en la que tienen los títulos de la ley. Ya. Ya, Al dice, principio, sí, sería aquí Constitución desde de la el República. título 1. Ya, si bien es cierto, ya está hecha la introducción respecto de a qué tipo de leyes se va a referir, ¿no? Donde dice Constitución de la República del Ecuador, yo pensaría que aquí debemos darle un tratamiento, no sé si le marca desde Constitución hasta fundamentales. Exacto, muchas gracias. A ver, yo pensaría que ese título es adecuado en la ley, pero el caso específico suyo es ya de hacer un trabajo en el que va a mencionar en este caso la Constitución. Así que lo mismo que ocurrió en las exposiciones anteriores, en las que les hacía notar que el título del trabajo y todo esto, cuando se quería hacer los antecedentes, no era adecuado colocarlo de esa forma, sino que en forma de una redacción de introducción a lo que se iba a tratar. Creo que aquí se debería aplicar lo mismo. Por ejemplo, usted podría decir, en la Constitución de la República del Ecuador se habla sobre los elementos constitutivos del Estado. Específicamente, en el capítulo primero, los principios fundamentales, se mencionan algunos artículos. ¿Se ve? Entonces, eso le va a dar una forma muy, muy distinta a cómo se está llevando, en este caso, cómo nos están llevando a introducirnos en los artículos. Está muy bien que usted ponga artículo 3, son deberes primordiales del Estado. Pero antes de eso, ese párrafo, en lugar de poner esos títulos grandes con mayúsculas y todo,
yo pensaría que sería mejor esta introducción que les he dicho y que por suerte se está grabando para que tengan luego de referencia. Esa observación, yo creo que con eso va a quedar bastante bien lo que usted ha nombrado. Ahora, me parece que está un poquito abultado los artículos. No sé si nos muestra de nuevo cuántos están nombrados. A ver, artículo 3, sección quinta, educación. Estamos hablando de la Constitución, ¿no? Ya, entonces me da la impresión de que deberíamos separar lo que se refiere a Constitución, ¿no? En el párrafo introductorio, los comentarios deberían ser sobre los aspectos de la Constitución. Entonces hay que dividir los comentarios, porque si luego vamos a tener otro diferente, no sé si le pone más abajito, dice título 7, ¿no? Régimen del buen vivir, no sé qué artículo es el que nos toca. Perfecto, ya. Entonces, así mismo, ¿no? Continuamos la redacción. Por ejemplo, póngale un poquito más arriba y márquele en amarillo esos títulos. Por favor, gracias. Entonces, por ejemplo, ¿no? Por darle un ejemplo, diría, asimismo, ¿no? En lugar de poner título 7, yo pondría asimismo. En el título 7 sobre el régimen del buen vivir, en el capítulo primero, sobre inclusión y equidad, ¿no? Se habla sobre la educación. Y nos pone el artículo. Entonces, convertir los títulos, ¿no? En textos de párrafo. Esa sería la recomendación. Ya, pero los De esa textos de manera, los... Sí, perdón, maestro. adelante, Mauricio, pregúntame. Sí, decía, pero los artículos si les copias igualitos, ¿verdad? O sea, Sí, sí, los no hay artículos, cambio. eso está perfecto, no está muy Ya. bien. El párrafo del artículo, eh, no tiene que ser un artículo, un comentario, necesariamente. Ujú. Yo estaba Pero haciéndole un comentario, yo también recomendaría que tampoco valdría poner todos los artículos después del comentario, sino yo pensaría que uno o dos artículos como máximo y el comentario, salvo que excepcionalmente necesite tres que hablen sobre lo mismo, pero es difícil que hayan muchos artículos que hablen sobre lo mismo. Entonces, uno o dos artículos y comentario sería la recomendación. Veamos cuántos artículos le puso abajo. ya, entonces, es decir, magister, como yo estoy hablando así, en este caso de la Constitución, de la ley Sí, orgánica, sería 3 por cada uno de ellos. yo pensaría que, bueno, hay una parte específica, justamente de estos artículos del 26 al 29. Allí son cuatro artículos que hablan sobre lo mismo. Yo pensaría que allí puede dividir en tandas de dos. Si necesitara, por ejemplo, mencionar los cuatro, yo mencionaría, por ejemplo, ¿no? Si necesitara, no creo que es su caso, pero si necesitara, yo mencionaría 26-27, ¿no? Y 27-28. Solo Pero el si es que 26 del usted código. necesita cada uno comentarlo, eso incluso podría considerarse mejor. Ya, listo, magister. Ya, veamos cuántos puso allí después de este, que tiene Ya, dos. Ya, sí. yo creo que estaría bien. El comentario, lo que les recomendaría es que no debería hacerse un solo comentario al final de todos esos, sino tal vez unos dos comentarios. Por cada uno sería tal vez aquí por el, como usted me decía, de esta sección principios Exacto. fundamentales y otro acá. Del un listado amarillo, uno, y del listado siguiente, otro. Ya, magister. Veamos el de abajo. Ya, igual, entonces aquí también tendría que cambiarle, magister, según la recomendación que Claro, usted me dio. Ajá, totalmente. Ajá. ya. La Entonces idea aquí, no es trasladar la normativa con títulos. La idea es traer a la normativa con par. ya. Listo, magister. Entonces, para cambiarle esa Ya. partecita. Veamos cómo le puse esa parte. Ya, igual aquí casi tenía la misma connotación, le puse los artículos y abajo le hice un comentario. Entonces aquí estaba el artículo 8, hay muchos literales, no solo tomé Ajá, dos, los que me parecieron más ya. importantes. Igual aquí del capítulo 3 igual había un poco, bastantes literales y les tomé dos y hice el comentario. Ya, un paréntesis allí. Los literales, está muy bien esa parte. Cuando ustedes repasan un artículo, a veces hay literales, ¿no? Que no tienen ninguna connotación, que no hace falta colocarlos, ¿no? No es que el artículo hay que poner todos los literales para luego referirse
a los literales que me son de interés, ¿no? Ustedes simplemente les costan. Si es que usted necesita el B y el F, supongamos, ¿no? Simplemente pone el B y el F. Y luego en el comentario lo dice, ¿no? He tomado los dos, no he tomado. Se ha tomado. Tiene que ser impersonal. Se han tomado estos dos literales porque tienen relación directa con el trabajo de investigación que se propone sobre tal asunto. Entonces, también en eso podemos ir recortando texto, ¿no? La idea no es ganar texto ni abundar en hojas. La idea es poner lo específico que es necesario, porque luego se va a comentar eso. Y si usted coloca algo que no va a comentar, es una muestra clara de que no se debería poner. Digamos bien. Ya, entonces aquí le puse este comentario, magíster. El presente trabajo promueve la producción y difusión de la investigación pedagógica sobre la gamificación y su influencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje con un posible beneficio a la comunidad educativa, lo cual en el marco legal concuerda con los fines de la educación superior. Ya, me parece que si solamente se quitara el título de arriba, esto calza perfecto lo que hay que hacer. Ya, entonces sí le voy a acomodar eso, magíster. Y aquí puse sobre la LOEI. Sigamos marcándoles en amarillo todos los títulos. Ya, ya, ahí está, ya. Entonces aquí puse los principios. Aquí, magíster, los principios no me ayudan mucho, pero no sé si puedo omitirles, sí. Porque más me ayudan los literales. Sí. Entonces sí podría omitirles. Claro, lo que pasa es que, aquí también importante lo que me acaba de decir. A ver, en el artículo 2, ¿no? No queremos poner artículo 2, perfecto, mejor todavía. No necesita ponerlo, pero sí necesita mencionar. Entonces, sin poner título, ¿no? Dentro del mismo párrafo, no sé qué título era este, no sé si le sube un poquito. De acuerdo, en la Ley Orgánica de Educación Intercultural, en el título 1, ¿no? Sobre los principios generales y los principios y fines, ¿no? En principios y fines, ¿no? En el artículo 2, ¿no es cierto? Menciona que, y allí sí que puede decir solo una parte de esto, solamente podemos hacer excepción, ¿no? Solamente podemos hacer excepción en el parafraseo cuando se está mencionando específicamente a qué título, a qué artículo se está refiriendo. Porque inmediatamente usted va a colocar los literales. Entonces dice, para esta investigación, en el literal, F dice, entonces ahí sí, F, desarrollo de procesos. Los niveles educativos, allí sí, literal hay que copiarle, ¿no? Y con eso usted podría evitar poner títulos, o de hecho debe evitar poner títulos, ¿no? Y también artículos, siempre y cuando los mencione en el párrafo. Y luego puede ir directamente a los literales. Sí que se puede hacer. Ya, entonces así le voy a cambiar, sí, porque esta partecita, como decía, no me ayudaba, pero en cambio era parte primordial para saber de qué se tratan los literales. Sí. Simplemente le omite y refiere dentro del párrafo que es de tal artículo el literal que va a nombrar. Ya, listo, magíster. Entonces, de igual forma, tomé, creo que 3 en esta partecita y uno de las 3 de obligaciones. ellos, pero recuerde que está faltando el comentario, ¿no? Ya, claro. ¿Para qué cogió esos 3? Eso ya. no se puede omitir. Ya, entonces, compa, es que yo le estaba haciendo un solo comentario por cada uno de la LOEI, en cambio, pero entonces ahora tendría que hacerle un comentario aquí intermedio acerca de este título, como que Sí, dice, los ¿cierto? comentarios son el verdadero motivo por el que se hace esto. Ya. Ya, eso tenganlo en cuenta. Uno no pone esto para que queden los títulos, ni las leyes, ni los reglamentos, ni nada de eso. Uno pone eso para coger y conducirle hacia el trabajo. Si no se hace eso, no tiene sentido poner esta parte. Ya. Entonces, igual de las obligaciones, magister, cogí solo uno y de la autoridad educativa le también tomé uno y ahí hice el comentario que dice: el presente trabajo de investigación sobre la educación intenta promover una herramienta pedagógica inclusiva y participativa en el proceso de aprendizaje, teniendo en cuenta las capacidades propias de los estudiantes y la colaboración participativa de sus pares, de acuerdo con algunos artículos de la Ley Orgánica de Educación de la República del Ecuador. Ya, el comentario final me parece adecuado.
Ahora, yo de usted, ya con las recomendaciones que se ha hecho, ¿no? Le repensaría si efectivamente es necesario colocar tanto artículo, porque me parece Ujú, que mucho está referido hacia la ley y casi nada referido hacia reglamentos y menos aún en cuanto incluso a instructivo. Debe haber ujú, documentación al respecto. De hecho, hace poco salió esto del uso de la tecnología, ¿no? En la educación, reglamentado en lo que se refiere a carreras que utilizan la tecnología o a las instituciones educativas que utilizan la tecnología para dar clases. Entonces, allí me parece que usted va a tener mejor cosecha. Si bien es cierto, esto puede servir de preámbulo, ¿no? Pero yo creo que se están omitiendo las cuestiones específicas. Estamos yendo como que de muy arriba, los comentarios son muy abajo respecto de algo específico, que es la gamificación. Pero si usted tuviera, por ejemplo, artículos respecto del uso de la tecnología en las aulas de clase, aunque hayan sido reglamentos, normas que se emitieron debido a la pandemia, me parece que eso le va a poder servir muchísimo más y va a estar mucho más estrecho o va a tener mayor relación con lo que usted quiere hacer. Entonces, allí les recomiendo que se fije un poco en los reglamentos y todos aquellas resoluciones que emitieron los ministerios, en este caso específico el de educación, ¿no? Y también las zonales respecto de la educación en línea. Le podría ya. servir mucho. Magister, pero, o sea, no sé, yo no le quería dar la connotación de que de la gamificación con la tecnología, ya ¿Ya? que sí, o sea, la gamificación más usa Lo quería hacer más como estrategia. las características, ajá, las características del juego sin jugar, lo que Ya, se de gamificación, porque el otro es el aprendizaje basado en juegos, que sí usa un poco más de tecnología, pero en cambio la gamificación es, como decía, las características del juego aplicado en ambientes no lúdicos. de Entonces, acuerdo. sí, yo sí le ponía un poco de la tecnología, como que le estaba dando esa connotación de que usé ambientes virtuales y no De fue acuerdo. así. Ahora, esta gamificación específicamente no necesariamente está en ese ambiente virtual, ¿no? Ujú. Es decir, usted en clases presenciales perfectamente lo puede hacer utilizando técnicas presenciales en el que el estudiante no necesite ni prender un computador. Correcto. Ajá. Entonces, Perfecto. ajá, eso entonces, Perfecto. Sin sí, sí embargo, voy a buscar. Ajá. hay aspectos de trabajo colaborativo, hay aspectos, ¿no? De cómo los estudiantes o cómo está arreglado, ¿no? De que se puede trabajar en ambientes en el que no necesariamente sea el aula, ¿no? El espacio de trabajo, por ejemplo. Si usted necesita que los chicos hagan algo lúdico, si necesita que salgan del aula, eso también sí está normal. Por allí puede encontrarse algo en los reglamentos y en instructivos incluso. O Ya, incluso allí, importante, ¿no? La institución educativa debe tener aspectos que de alguna manera norman eso. Podría usted tal vez basarse en eso. Hágale por allí una búsqueda, puede ser que encuentre algo más específico. Estoy de acuerdo, si no tiene que ver con la tecnología, sino saltarse más bien esa parte, no sería adecuado relacionarlo con la tecnología, sino más bien irse respecto de lo que es el trabajo en equipo, trabajos mm, en grupos y ese tipo de cosas. ya. Magíster, y una pregunta. Entonces, si encontrar algo sobre los reglamentos o como usted nos dice de la institución, ¿tendría que borrarle alguna de estas? ¿Bien el código o aumentaría? ¿O Eh, le aumenta? bueno, dicen que lo que abunda no hace daño, ¿no? Si ya le construye desde lo más alto hacia lo más particular, ¿no? De lo general a lo particular, si le va construyendo, podría ver qué cuestiones se pueden omitir. Pero yo, por lo pronto, usted no omitiría nada. Simplemente le daría redacción de párrafos para ir bajando de acuerdo a la reglamentación y ver con qué se puede encontrar al final. Pero en lo final sí sería importante que usted pueda encontrar cosas específicas. Ya. Porque igual en el código de la niñez también hablamos acerca un poco Claro. de la cómo es. Entonces sí me faltaría eso, que Sí. es muy Y yo interesante a como usted usted lo plantea. no le borraría nada.
Ya, Le dejaría hasta el final todo y luego, si es que abunda, poder eliminar algo. Pero por lo pronto, ver de incrementar en lo específico. ya, maestro. Veamos hasta dónde llega en todo caso. Ya, listo. Entonces aquí también tiene el código de la niñez, que era el último de los Me parece marcos legales. adecuado. Ajá. De igual Está forma muy tendría que bien. cambiarle en párrafo. Y aquí le Ajá, tomé del artículo 37 el numeral 4 del 38 dos literales, ajá. que también haré lo mismo. Y hice el comentario. Perfecto. Ese está, por Es ejemplo, muy bien. Si solamente le quita el título y le pone el párrafo un introductorio, párrafo. yo creo que Ya, está bastante bien. ya entonces, ¿Con ese majito. termina? Sí, con ese término. Entonces aquí me Perfecto. faltaría, como usted me decía, la parte que sería de algún reglamento o de algún instructivo. Muy bien. Ya, majito. Muy bien, Mauricio. Con eso creo que tenemos. Muchísimas gracias por su participación. Listo. Veamos entonces la participación de Andrés y con eso estaríamos cerrando esta sesión porque tengo que darles al final una pequeña instrucción. Sigamos. Adelante, Andrés. Muchas gracias por su participación. Gracias, Máster. Más que una participación, es una pregunta que quiero Ah, ya. hacerle. Adelante. En este subtema relacionado al fundamento legal, ¿es obligatorio hacerlo? Porque, como acabamos de ver, pues hay muchos artículos, hay muchos incisos, hay muchas leyes donde hablan acerca de la educación, pero prácticamente no sé si es que es estrictamente necesario abordarlo, este subtema, o prácticamente va a depender de cómo se esté llevando los proyectos de tesis. No sé, esa era la pregunta, Máster. Sí, Andrés. Claro, encantado. Yo pensaría que, a ver, desde mi perspectiva, desde mi punto de vista, yo no he considerado en cursos anteriores que he dado, en maestrías, no he considerado esto de la fundamentación legal. Si bien es cierto, sí he tenido que trabajar estos aspectos con algunos maestrantes que han querido incorporarlo, sí que se lo ha hecho y me parece que la instrucción respecto de la forma en la que se debe incorporar en este programa, me parece que es adecuada. Pero yo no creo que sea una generalidad en los trabajos de titulación de maestría incorporar la fundamentación legal. Ese desde mi punto de vista, ¿no? Pero hemos recibido esta documentación de parte de la programa, ¿no? Que tiene que ver con la coordinación de la maestría. Y nos han dado esto como una guía para que nosotros podamos escribir el trabajo de titulación. Entonces, como hay un título respecto a la fundamentación legal, yo he creído que es necesario que ustedes sepan cómo llenarlo. Omitirlo, ¿no? Fuera eh, de mi opinión, ¿no? Yo creo que nos han dado una guía que nosotros tenemos que llenarla. Pero no he visto que sea algo que se lo haga en otros programas. ¿Qué le puedo decir? Si lo omite, yo no sé si vaya a tener reparos de parte de tribunales o de lectores diciendo que si no está la fundamentación legal, el trabajo está incompleto. Para evitar situaciones de ese tipo, yo sí les recomendaría que dentro del programa lo podamos hacer, aunque sea de una forma bastante, digamos, mínima, si es que creen que no tiene mucha relevancia o no creen que eso sea demasiado importante para su trabajo, ¿no? Pero colocarlo y dar aspectos porque sí que realmente en la Constitución se habla, en las leyes se hablan de cosas que tienen que ver con la educación y con cosas específicas que podrían relacionarse con el trabajo que hacemos. ¿Qué le diré? Yo personalmente pensaría que no, pero que no es obligatorio, o sea, pero en vista de que está así establecido, para evitar situaciones tal vez sea conveniente colocar,
si es que no tiene mucho que decir en base a eso, pues no se va a decir mucho, pero colocar el subtítulo. Yo le podría recomendar eso, Andrés, por esta situación específica. Gracias, Máster. Le decía esto porque en realidad yo he estado revisando tesis de la Universidad Central y de otras universidades estatales y no veo que está tácitamente puesto como subtema esta documentación legal, sino más bien en algunas nombran artículos, nombran leyes que se ve reflejado en las referencias bibliográficas, pero más no como apartado mismo de la estructura del cuerpo de la tesis. Sin embargo, pues si su recomendación es seguir tácitamente como estipula la guía de este proyecto. Se le fue el micrófono, Andrés. Creo que le sonó el teléfono. Concluyó, Perdón, Andrés. entró una Sí, llamada sí, sí. justamente ahorita. Yo le decía de que no había visto, ¿no es cierto? Sin embargo, pues si su recomendación es hacerlo para evitarnos cualquier inconveniente a futuro, pues lo haremos, ¿no? Creo que no habrá ningún inconveniente en buscar algún artículo, alguna ley Sí. que hable acerca de nuestro tema que estamos en este caso escribiendo y ejecutando. Gracias, Máster. Sí, justamente, Andrés, justamente. Así es. Si usted revisa, no va a tener eso como obligatoriedad en otros programas, pero lo han puesto y veamos de hacer una sustentación, aunque sea mínima, en el caso de los que piensen que no tiene esto mayor relevancia para su trabajo. Gracias del aporte. No, a usted, gracias, muy amable. De acuerdo. No sé si tenemos tal vez otra participación voluntaria. Creo que lo de Mauricio fue bastante didáctico. Tenía bastante, ¿no? Pero le vamos a ir redactando de acuerdo a cómo establecimos, porque colocar los títulos y esto no sería adecuado. Pero creo que ha quedado explicado cómo sería la forma de estructurarlo. Sin embargo, sí les rogaría de que mañana podamos iniciar con al menos una participación más respecto de esta fundamentación legal, quien cree que lo tiene adecuado. O en todo caso podríamos buscar alguna persona que nos pueda ayudar. Andrés, no sé si usted tiene alguna participación o pregunta. Doctor, buenas noches. No sé si es pregunta. Es más con respecto a la tutoría que usted nos ayuda para la tesis. Claro. Quería preguntarle, y me disculpo con los compañeros, tal vez si lo hago en este momento a nivel general, pero como ya estamos con el tiempo, quería preguntarle, doctor, si obviamente usted como tutor de nuestra tesis, me autoriza a mí a cambiar el tema porque tenemos que enviar un documento al Magíster Milton Coronel, ¿Ya? porque obviamente están otros temas. Entonces, mi tema era de el aula invertida y el rendimiento, pero teniendo en cuenta el tema de función cuadrática. Pero como ya se nos vinieron los tiempos, le cambié en vez de cuadrática los sistemas de ecuaciones lineales. Sí. Entonces quería ver si había esa aprobación para enviar el documento al Magíster Milton. Encantado, Andrés. No hay ningún problema. Justamente eso mismo habían pedido, de que todos aquellos que tienen esta situación, pues lo puedan hacer hasta el día de hoy. No hay ningún problema, Andrés. Luego ya coordinamos con usted lo específico. Pero adelante. Gracias, doctor. De acuerdo. Y encima queda grabado. Bueno, hagamos una cosa. Veamos el último aspecto del capítulo 2, ¿no? Para hacer la instrucción y ver la posibilidad de trabajar mañana en esto para que ustedes de entrada, desde las 8, tengan el espacio, ¿no? Del trabajo en grupo y luego podamos abrir las exposiciones en el momento que yo ya me pueda conectar, que será pasado unos minutos
de las 8. Más bien ya veamos cómo podemos hacer para ser bastante realistas y poder continuar con el trabajo, que lo voy a poder hacer vía virtual desde el espacio desde los espacios en los que me pueda conectar por el hecho de no estar en la casa. Entonces yo voy a asegurarme de tener eso para ya comunicarles y convocarles, ¿no? En todo caso, les voy a rogar que estén siempre pendientes de la plataforma y de los mensajes que podamos emitir, ¿no? Y que yo les pueda emitir desde los contactos que tengo con ustedes dentro de la maestría, especialmente pensando en José Luis y mi grupo específico. Bueno, entonces les voy a compartir pantalla. Tengo ya... Muy bien, entonces tenemos aquí el espacio sobre la caracterización de variables. Estuve revisando y en realidad es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. La diferencia básicamente estaría en que el cuasi experimental va a tener que probar una hipótesis sobre estas variables, ¿no? Es decir, va a tener que traernos la evidencia de si se comprueba la hipótesis de investigación o la hipótesis nula. Mientras que en el factible, ¿no? Esa prueba no tendría que hacerse, pero sí que va a tener que hacerse la caracterización. Muy bien. Teniendo eso, yo he revisado de algunos, ¿no? Que lo tienen o lo han hecho en cuadros que más son o corresponden a la metodología. De hecho, les da aquí, como me van a hacer esta pregunta, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre la caracterización y la operacionalización? Si al parecer es lo mismo. La diferencia es la misma que hemos estado trabajando en el marco teórico respecto de otros capítulos, ¿no? En los que hay que ser mucho más pragmáticos, ¿no? Como en este caso, el hecho de que en la metodología se tienen que elaborar cuadros, como este, por ejemplo, para operacionalizar. Mientras que en el marco teórico, más construimos en base a párrafos. Esa sería básicamente la diferencia de lo que hay que hacer aquí, ¿no? Nosotros identificamos en la caracterización de las variables cuáles son las dependientes o las independientes. Y esas variables surgen justamente del tema, ¿no? Del tema, o el tema es la relación entre dos o más aspectos en los que sobre un aspecto ustedes tienen el control, mientras que sobre el otro aspecto no lo tienen, simplemente va a ocurrir lo que tenga que ocurrir. Entonces, justamente eso es lo que nos dice, ¿no? Básicamente es comentar el título, ¿no? Y ya de una vez diré el título porque el tema puede quedar general, ¿no? Pero el título ya es bastante más específico. Entonces, pueden abundar el comentario respecto de la situación y del contexto. Dice, las variables son aquellos factores que constituyen el núcleo del problema. El núcleo del problema es justamente lo que en la problemática se abordó. Nuevamente, antes de hacer esto, si es que ya no lo tienen, si es que no lo tienen aún, ¿no? Es centrarse, ¿no? Centrarse en los párrafos de la problemática. En esos párrafos, ¿no? Estará explicitado por qué ustedes creen que el tema planteado es un problema digno de ser revisado, digno de ser estudiado. Entonces, son aquellos aspectos que son núcleo del problema, ¿no? ¿Qué es lo que se tiene que hacer aquí? Según esto dice, defina conceptualmente cada una de las variables. De alguna manera eso ya se hizo en la fundamentación teórica, ¿no? Pero ahora hay que ser específico. Tenemos que considerar, ¿no? Aquello que ya se hizo en la fundamentación teórica,
pero tal vez ya más adecuado solamente a la variable. La mayoría de ustedes tiene alguna acción que se puede hacer a través de una tecnología, una metodología, un software, algo específico, con, por lo general, ¿no? El proceso de enseñanza-aprendizaje, el aprendizaje, la enseñanza, el rendimiento académico, etc. Relacionan esos dos aspectos, ¿no? O los comportamientos o las notas de los estudiantes, las calificaciones, ¿no? Que se relaciona con rendimiento académico. Entonces dice, defina conceptualmente cada una de las variables. Luego determine, yo diría ya, de lo que ya se hizo antes, simplemente aquí un resumen específico de eso, ¿no? Luego determine sus dimensiones o primer nivel. Entonces alguien dirá, pero si ya vamos a hacer las dimensiones de abajo en el cuadro. Pero un cuadro es un cuadro. Aquí tenemos que redactar. Entonces, ¿cuáles serían esas dimensiones? Hay que colocarlo. ¿Qué dimensión y por qué? ¿No? También lo llama primer nivel de desagregación. Nosotros simplemente lo denominamos dimensiones, porque esa es la dimensión en la que se quiere hacer este análisis. Una vez que se las tiene, ¿no? Ya pondrán en el cuadro, de cada una de las dimensiones, identifique y plantee los indicadores más importantes que permitan, en la realidad, conocer cada dimensión. Entonces, la dimensión de la variable, una variable va a tener una o más dimensiones, puede tener solo una, pero podría establecer de que va a tener dos o más. Como ese será la mayoría de los casos, ¿no? Una vez que se tiene, cada dimensión deberá tener un indicador, es decir, aspectos que ustedes van a observar, ¿no? Eso es el indicador, el aspecto específico que se va a observar, en donde uno piensa que va a encontrar, ¿no? Aspectos clave que me van a indicar si es que efectivamente existe la problemática, y también me van a indicar si es que yo ataco ese problema o esa situación, si es que la problemática cambia, si es que mejora, si es que empeora, si es que ocurre algo, ¿no? ¿En qué me voy a fijar? ¿No? Por lo general, uno de los indicadores sería, digamos, las calificaciones, pero también podría ser los comportamientos, cómo los estudiantes modifican su comportamiento, cómo los estudiantes se manifiestan de muchas maneras, ¿no? Ponen atención, se distraen, se motivan, conversan, interactúan. Cambios que incluso pueden ser sutiles, ¿no? Entonces, todo eso pueden ser, les estoy dando algunas palabras clave respecto de los indicadores que ustedes se podrían fijar. Entonces, otra cosa importante también, especialmente cuando se tiene esto de la tecnología, ¿no? Los estudiantes se dedican más a ver otras cosas o les sorprenden mucho viendo otras cosas cuando les dan conexión a Internet, por ejemplo. O realmente se concentran y empiezan a trabajar sobre la página web o el sitio específico que ustedes quisieran trabajar. Todo eso, ¿no? Sin necesidad de llamar la atención a los estudiantes, les va a dar pistas respecto de lo que ustedes están proponiendo. Yo de lo que estuve revisando aquí prácticamente es el mismo texto, ¿no? Así que, como siempre, la diferencia entre lo uno y lo otro es de que el uno interviene y el otro propone, pero no hay diferencia en cuanto a las variables que intervienen en la investigación. Por lo tanto, será prácticamente lo mismo. Alguien me dirá, pero si yo intervengo puedo darme cuenta mejor, ¿no? Porque estoy trabajando con los estudiantes y me doy cuenta y tomo nota y veo cosas que incluso ni yo pensaba o ni me venía a la mente, ¿no? Mientras que el que va a hacer la propuesta en realidad no tendría esa oportunidad. Sin embargo, sí que la tiene porque no está trabajando a ciegas, ¿no? Está haciendo primero la investigación bibliográfica, en la que
busca información de otras experiencias que ya han ocurrido. La idea sería que para poder colocar esto, podría, indicadores especialmente, ¿no? Podría ponerlos de acuerdo a las investigaciones ya realizadas. Cosas que han tenido importancia en otras investigaciones que se han hecho respecto de la aplicación de proyectos de intervención que no lo está haciendo, pero sí que los está indagando bibliográficamente. Otra cuestión podría ir en base a su experiencia como profesor, ¿no? Practicante, pues, ¿no? Como docente. Otra forma podría ser respecto de las entrevistas que está realizando con profesores que le están apostando en su investigación con sus criterios, con sus experiencias. Y una última forma de poder recurrir a eso es mediante las encuestas que está realizando, ¿no? Que no está haciendo pruebas evaluativas, pero sí que está aplicando encuestas en las que podría colocar preguntas o con los instrumentos le pueden dar pistas respecto de determinados indicadores. Eso sería. Allí estaría la diferencia entre las dos, pero básicamente son lo mismo, ¿no? No necesariamente se debe apelar a la observación, ¿no? La observación tienen allí la ventaja, como digo, los cuasi, pero no necesariamente se requiere la observación. Se puede hacer también en base a la investigación. Eso lo que les podría sugerir respecto de este ítem, ¿no? El 2.5, con lo cual estaríamos completando ya todo lo que es el marco teórico de nuestro trabajo de titulación. No sé si tienen alguna pregunta sobre lo que se tendría que redactar en este ítem. Les queda claro, ¿no? Entonces, lo que han puesto en el cuadro, pero ahora en texto. Eso sería básicamente, así resumiendo. A ver, compañeras, compañeros, verán, yo mañana tengo que hacer un viaje. Me voy justamente a Quito. Así que yo estaré llegando allá según el itinerario a eso de las 8 de la mañana. Entonces yo inmediatamente llegue, me voy a buscar de conectar, ¿no? Para poder hacer la sesión en la que uno o dos de ustedes, unos dos yo diría, puede hacer su exposición, pero sí quisiera de inicio contar con alguien que nos podría ampliar un poquito esto de la fundamentación legal, que creo que es importante al menos una participación. Entonces, esas 3 participaciones estaríamos arrancando, ¿no? Tipo, a la hora que yo me pueda conectar, yo les indicaré, pero ojalá sea a más tardar hasta las 9. Poder hacer esa sesión pequeña y de allí poderles dar la instrucción para la metodología. Y darles el espacio para que puedan trabajar eso y yo poder movilizarme a Quito y poder ya estar tranquilo en el hotel y poder trabajar con normalidad. Eso nada más les voy a rogar, por favor, que me tengan un poquito de paciencia mañana. Pero mientras tanto, pues ustedes para que estén trabajando. Esa sería la única situación que les quería comentar, porque para que sepan el motivo por el cual voy a estar con esa intermitencia. Y ojalá a partir ya de la segunda sesión que tengamos, pues ya podamos seguir tranquilos y tener ya hora específica de conexión. Pero yo diría que a más tardar hasta las 9 ustedes ya tendrán la pantalla para poderse conectar y comenzar la sesión. Entonces, no les dejo en este momento para que hagan, obviamente, porque ya es hora de ir a descansar, pero mañana se reúnen a las 8 y comienzan el trabajo sobre la instrucción que hemos dado en este momento y trabajan, yo pensaría, los mismos 45 minutos que nos he estado dando y yo esperaría conectarme entre 1:15
a las 9 y las 9 para hacer y llevar lo más normal posible la clase de la sesión de mañana. Eso sería. No sé si tienen alguna consulta final. Magíster, lo que hicimos Dígame. hoy igual va a estar colgado ya mismo en la Sí, plataforma, yo ya ¿verdad? les grabo y les subo. Estamos con el punto 2.4. Sí, Ya, claro. ya, Magíster, gracias. De acuerdo. Que pasen muy bien, un gusto verles y ya, pues mañana estando allá a ver cómo se habla bonito. Que tenga buen viaje. Gracias. Seguimos en virtual, ¿no? Seguimos en virtual igual, ¿no? No hay presencial mañana. No hay presencial. No es presencial, ¿no? Muchas gracias, que pasen muy bien. Gracias, estimado doctor. Gracias. Doctor, que Hasta vaya luego. bien. Hasta mañana. mañana. Gracias, magíster, hasta mañana. Gracias. Buenas noches, buen viaje. Buenas